Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. El día de hoy lo vamos a dedicar a un personaje especial que levanta polémicas, sobre todo por su actitud ante la vida y sobre lo que ha decidido hacer a lo largo de ella, y por supuesto plantearse retos que a algunos nos parecen casi inimaginables. Nos referimos a Pepe Gijón. A él le gusta que le llamen así, por eso le digo Pepe, ¿no? Bienvenido a este programa. Pepe, lo podemos describir como aventurero, alpinista, andinista, explorador. ¿Cómo se califica a sí mismo? ¿Qué será? Hola Rosalía, un gusto muy grande estar aquí contigo. Yo me considero un explorador y un agricultor, porque esa es una de las profesiones que estoy haciendo ahora. Sí, explorador porque no solo podemos decir montañismo, porque también he atravesado el Polo Norte o otro tipo de actividades. Un aventurero nato, sí. ¿Cómo empieza esta decisión de estar siempre viajando, siempre en movimiento, siempre conociendo lugares? Yo creo que la vida le pone a uno en situaciones, ¿no? Y una de ellas fue que yo soy hijo de diplomáticos. Mi padre es un embajador de carrera con 47 años de servicio, y desde muy pequeño, más desde que nací, yo no nací aquí en Ecuador, nací en Brasil, porque él estaba de carrera allá. Y seguí viajando por todos los lugares del mundo hasta que llegué a un momento en que ya era libre, y en esa libertad decidí que quería seguir viajando, ¿no? Sí. Es como que se le mete a uno esa pasión. ¿Y esto ha sido difícil de realizarlo? ¿Ha tenido que vencer muchos obstáculos? Claro, en la fase de mi infancia fue duro. Es difícil crecer en muchos países sin tener amigos, sin porque finalmente apareces desarraigado en todo lugar. Sí, yo me siento como un desarraigado, y mi hermana Tatiana, que también ha tenido esa vida, tiene ese mismo sentimiento. Y yo a veces, cuando busco la razón de ser, de por qué soy yo así ahora, tal vez uno se arraiga en las estrellas, en la luna, en el mar, en cosas que uno ve en todas partes del mundo, ¿no? Claro. Porque ya no tienes esa raíz que quisiera tener aquí en Ecuador. Entonces empezaste con esa vida nómada un poco desde chico. Sí. Pero ¿cuándo es que tú empiezas a plantearte algunos retos que quieres cumplir en la vida? Después de estudiar psicología en Estados Unidos, me gradué allá, y la verdad no sabía mucho qué iba a hacer de mi vida. En la infancia fui una persona relativamente insegura, soy muy sincero. Y cuando llegué aquí al Ecuador con ese título de psicólogo, la verdad es que no me entendía ni a mí mismo. Entonces empecé a mirar... ¿Cómo voy a apoyar a los demás psicólogos si yo no me estoy entendiendo a mí mismo? Totalmente, ¿no? Sí. Entonces empecé a ver hacia arriba y me di cuenta de que el Ecuador es un país vasto, hermoso, precioso, y para cualquier lado, cualquier latitud que uno vea, hay horizontes inexplorados y montañas, y empecé a hacer montaña. Por la facilidad con mis idiomas, porque hablo 5 debido a las escuelas y los países en los que he vivido. Estamos hablando de portugués, por supuesto. Italiano, inglés, español y francés. Me gradué en el bachillerato francés porque era la única escuela que había en todas partes del mundo. Empecé a trabajar como guía. Y eso te daba una facilidad enorme el tener idiomas. Por el tema de idiomas, y de ahí me empezó a gustar mucho más. Guía de montañas, empezaste. Empecé a seguir los cursos para profesionalizarme como guía en la ASEGIM, la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña. Y posteriormente ya me gradué de guía y trabajé de largo. ¿Estamos hablando de eso cuando tenías cuántos años? Periodo 95 a 99 más o menos. Yo empecé a hacer montaña muy tarde, yo tenía 22 años. Antes de eso no te había interesado ni te importaban las montañas. Para nada, yo era deportista, jugué fútbol toda mi infancia hasta los 10, y de los 10 a los 20 jugué tenis casi todos los días. Entonces tenías un buen estado físico. ¿Llegaste a qué? Llegué a estar en cuarto puesto en Pichincha. Llegué a jugar con Nicolás Lapente algunas veces, claro, nunca le gané. Pero uno siempre se fija en la bola. Pero cuando me dediqué a ver hacia arriba, ahí es que me di cuenta de las montañas y de las bellezas del país. Claro, entonces esta actividad de guía te permite de alguna forma el estar en contacto con las montañas, ¿no? Exactamente, sí. Tuve la oportunidad cuando paré de contar, en el año 2003, había subido al Cotopaxi 370 veces a la cumbre. 370 veces. Cumbre, o sea, intentos por lo menos 500. Eso me daba mucha gratificación. ¿Cuánto demora en llegar a la cumbre? La cumbre del Cotopaxi se sube de noche, porque las condiciones climáticas son más estables en la noche y el hielo está más duro. Si estuviera más suave, uno se hundiría. Entonces subes a las 10 de la noche, increíblemente con las estrellas, llegas a la cumbre al amanecer y bajas a las 10 de la mañana. Es un espectáculo de 12 horas. ¿Cómo describes eso? Es como volver a nacer, es una experiencia que yo creo que para el hombre debe ser lo más cercano que puede existir al dolor de dar a luz. Porque es una intensidad, un esfuerzo, un sufrimiento, viento. Y de repente cuando uno llega a la cumbre se siente una liberación. Casi no puedes creer que has llegado. Una cosa fantástica, ¿sí? Uno se siente parte de la naturaleza. Te sientes muy vinculado con el Cotopaxi. ¿Con qué otras montañas ecuatorianas? Con el Cotopaxi mucho, ¿verdad? Sí. El Antizana, que es una montaña preciosa que tenemos hacia el oriente, que tiene 6 o 7 cumbres, inexplorada. El Chimborazo, que muy poca gente lo sabe, pero cuando a mí me preguntan
sobre el Everest, la montaña más alta del mundo. Yo les digo, no, pues es el Chimborazo. ¿tú sabes cuál claro. es el punto más alto del planeta Tierra, el punto más cercano a las estrellas? Pues el Chimborazo. Entonces definitivamente hay una pasión muy grande con esa montaña, pero en general amo a todas las montañas del Ecuador. Estuviste entonces vinculado con el montañismo en el Ecuador, pero sí. Después viene una otra etapa, ¿no? En la que decides ir a otras cumbres. ¿Cuándo sientes, hay algunos hitos que tú vas cumpliendo, pero también imagino que tienes algunos referentes, ¿no? ¿A quienes empiezas a mirar como tus referentes en esa época en que estás de guía de montaña aquí en el Ecuador? Sí, me acuerdo haber escuchado mucho de Iván Vallejo. Él estaba pues en su trayectoria ya amplia, no sé, debe tener más de 30 años en esto, y él sí empezó desde chiquito y realmente hizo un proceso muy largo de representar al Ecuador y lo ha hecho muy bien. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era guía escuchaba las hazañas de Iván y decía, ay, qué lindo sería viajar, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente me marcó para decidir dejar de hacer montaña solo en Ecuador y salir al mundo fue un tema más personal y espiritual. Porque cuando uno convierte la pasión, que es la montaña, en una actividad económica, yo dependía de eso para vivir, así es. Ya se torna relativamente rutinario inclusive, sí, claro. Sí, entonces ya te empezó a hastear esa situación. Exactamente, empecé ya a no hacerlo por pasión, sino por dinero. Entonces yo dije, no, pues si yo sigo así, en 3 o 4 años se acabó la montañismo para mí. Además que eso te acaba el cuerpo físicamente, claro. ¿No? Entonces de ahí, pues con mis horizontes bien abiertos, por haber viajado tanto por el mundo, empecé a buscar un poco por la internet y descubrí este proyecto de las 7 cumbres, los 7 Summits. Hacer 7 cumbres en el mundo. ¿Cuándo empiezas con este proyecto? Este proyecto entró en mi cabeza por los años 2000, más o menos, y se empezó a materializar en el 2003 y duró hasta el 2006. Es decir, estuviste, ¿qué haciendo durante estos 3 años? Preparándote físicamente, buscando auspiciantes, porque eso necesita auspicios económicos, ¿no? El proyecto 7 Cumbres me costó más de $350,000. Fue una hazaña realmente muy difícil hacerme conocer en el Ecuador y ir a tocar puertas de las empresas y que la gente me diga, ¿para qué te voy a dar dinero para subir una montaña? Mis papás me decían lo mismo, pero Pepito, estás loco, imagínate. Yo decía, no, sí se puede, vamos a hacerlo, es importante para el país sacar adelante nuestro nombre, nuestra bandera en el mundo, y se fue dando. Del 2000 al 2003 me dediqué a entrenar muchísimo y a empezar a reunir auspicios. Mi primera montaña fue la Aconcagua y me fui con $500, que me dio el Banco El Pichincha, pero así como diciendo, perdón, ya no molestes. Claro. Y después de poco a poco empecé a hacer un nombre. Pero a mí me gustaría que nos detengamos en esa primera subida a la Aconcagua, que es el primer reto que te planteas fuera del Ecuador. Buenísimo. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué incidencias se fueron dando alrededor? ¿Subiste acompañado? ¿Estuviste solo? ¿Cómo se realiza eso? La preparación fue muy intensa. Como guía de montaña subí mucho a las montañas trabajando, pero también pasé, por ejemplo, una noche en la cumbre del Cotopaxi, una noche en la cumbre del Chimborazo, para adaptarme a dormir en alturas muy superiores. La Aconcagua tiene casi 7,000 metros y es considerada como una de las montañas más peligrosas del mundo porque es fácil subir. Sin embargo, los riesgos de edemas pulmonares o cerebrales, que son enfermedades relacionadas a la mala climatización, son muy porque altos. Subes demasiado bruscamente, exacto, ¿no es cierto? Subes demasiado bruscamente. Y de pronto te da un infarto cerebral. Exacto, te da una situación. ¿Mucha gente se ha quedado allí? Sí. ¿Tú conoces gente que lastimosamente los niveles de mortandad en la Aconcagua, siendo una montaña no muy difícil técnicamente, son muy altos, porque la gente asume que porque es una caminata de altura van a llegar tranquilamente a la cumbre o los coge una tormenta o les da mal de altura y se quedan y mueren. Lastimosamente fallecen entre 10 y 15 personas al año ahí y no es normal. No es normal. ¿Tú te preparaste entonces? Sí, la idea mía de este proyecto de las 7 cumbres, además de lograr la meta, era de hacerlo de una forma especial, en solitario. Subir sin asistencia, sin apoyo de nadie, solito, sin compañeros de equipo. Pero eso es terrible, porque no tienes a alguien con quien conversar, compartir. Sí. ¿Cómo te preparaste espiritualmente para eso? Porque me imagino que se necesita una preparación espiritual. Y yo no me imagino solita subiendo una montaña, ¿no? Sin hablar con alguien, decir, mira, esto es un riesgo, y además el compañero ayuda en situaciones, ¿no? A poner un clavo, a tirarte. A mí me han preguntado muchas veces por qué el solitario, y yo tal vez todavía no sé cuál es la respuesta. Yo creo que a veces la vida les coge un camino a las personas y simplemente se da ese camino. Yo lo que sí estoy muy agradecido de haberlo hecho en solitario, porque yo siento que cuando uno está en soledad ante la naturaleza, realmente se integra y tiene una relación mucho más íntima con la naturaleza. Cuando uno está con amigos, si bien es verdad que se disfruta mucho, también se depende mucho de los humores de las personas, de las situaciones, y ya no viene a ser una experiencia tan intensa y tan verídica. Entonces yo disfruto mucho de la música, de la lectura. Entonces yo nunca me siento solo. Claro. Estoy siempre... Ahora, esto de ir a la Aconcagua en primer lugar, cuando tú llegas a la cumbre, ¿qué es lo que sientes?
La verdad, las ganas de bajar rápido. Sí, porque ¿por qué? es peligroso. Sí. O sea, el hecho de estar en una alta cumbre significa un altísimo riesgo, porque cada minuto que pasa puede entrar una tormenta o puede desarrollar algún problema de altura. Entonces uno realmente, a mí me han preguntado, y yo siempre, la gente creo que espera una respuesta gloriosa. Sí, me siento quedo estar ahí. con Dios, siento estar aquí, pero la verdad es que siento que ya quiero bajar. O sea, cuando llegas quieres bajar enseguida. La verdad, ¿No te pasó solo con el Aconcagua? Unos 5 minutos de goce, de éxtasis, pero después sí la bajada. Lo primero es la bajada. Porque uno llega a la cumbre cuando llega al campamento base, no cuando llega a la cumbre. O sea, es la mitad del camino. Claro. Y muy pocos andinistas han entendido esto y por eso hay tantos accidentes, sobre todo en el Everest y en otras montañas de las que hablaremos. Otra cosa especial de la Aconcagua es que es una montaña que requiere de más o menos 20 días para llegar a su cumbre. Una expedición comercial. Desde el momento que estás en la base. Que entras en el parque, caminas 40 kilómetros para llegar a la base y luego subes 4.000 metros, bajas y sales. Esto por el tema de la aclimatización. Como yo fui ya entrenado por las buenas alturas del Ecuador, yo logré hacer este reto en 24 horas. O sea, logré toda la caminata de acercamiento, los 4.000 metros, la bajada y la salida en 24 horas. Y parecías un andarín casi el correcaminos. Sí, exacto, como un correcaminos. A mí me fascinó ese estilo de subir alpino, de subir rápido. El estilo alpino justamente significa subir en un estilo muy ligero, no necesariamente subir en los Alpes. Y sin mucha carga. Exacto, una carga mínima. Un compañero me acompañó desde Quito, que no tiene nada que ver con montañismo, Pablo May se llamaba. Él fue caminando, obviamente mucho más atrasado que yo, y cuando él llegó al campo base tuvieron que bajarlo en helicóptero, porque había desarrollado un problema de edema. Yo por suerte, como estaba bien aclimatizado, seguí, hice cumbre, bajé, salí, y ahí terminé. Y estabas listo, bien. Nosotros hacemos una breve pausa y vamos a continuar hablando con Pepe Gijón y estas aventuras que él mismo ha decidido asumir. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube. Te esperei na luz.